Bien, pues buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de evaluación de inversiones o decisiones de inversión. Y para ello vamos a tocar unos temas de modelación o de manejo usuales para este tipo de proyectos. Dentro de la temática que vamos a ver el día de hoy, de este webcast que vamos a desarrollar, vamos a hablar de tres metodologías. La metodología del VPN, valor presente neto, que todos conocemos, y tal vez sea la metodología más usual dentro de la valoración de inversiones o de proyectos de inversión. La metodología de árboles de decisión y la metodología de opciones reales para evaluar estas decisiones de inversión. Entonces empecemos hablando un poco de la metodología de VPN y cómo es que se evalúan las inversiones desde este punto de vista. Bueno, es importante entender, como te decía yo, que la gran o la mayor la metodología que se usa mayormente para evaluar inversiones es VPN. Sin embargo, la metodología se usa desde un punto de vista estático, desde un punto de vista que no considera, digamos, todas las posibilidades de comportamiento de las variables dada la incertidumbre. Entonces, desde ese punto de vista hay que introducir algunos conceptos. Mucha gente entiende, mucha gente entiende que, por ejemplo, evalúa el proyecto considerando un VPN estático, es decir, que asume o evalúa solamente un escenario para ese modelo, un escenario estático que es el que se le conoce. Sin embargo, al modelar solamente un escenario estático, no se está considerando realmente o no se está midiendo correctamente el componente de incertidumbre, como habíamos hablado en anteriores presentaciones, dado que la incertidumbre a futuro pues es el desconocimiento del comportamiento de las variables y es que tú no sabes cuál de muchos o de miles de escenarios pueda ser el escenario que realmente ocurra dentro de tu inversión. Entonces lo ideal sería intentar medir o buscar una metodología que te permita medir esos distintos o muchos o miles de escenarios de inversión. En ese sentido hablábamos eh, hablamos de la metodología de simulaciones de Monte Carlo para evaluar particularmente estas decisiones de inversión considerando ese componente de incertidumbre. Entonces, vamos a hablar un poco de eso al principio, del VPN con Monte Carlo y del tema de opciones reales, que es un poco lo fundamental. La metodología de árboles de decisión es importante, sin embargo, el key principal dentro de esta presentación es introducirlos al manejo de esta metodología de opciones reales. Bien, ¿qué es o qué son las opciones reales y cuál es la diferencia o el porqué de la existencia de esta metodología en comparación con las otras que existen, con el VPN estático o con un modelo de simulación de Monte Carlo, con VPN que asuma comportamiento de incertidumbre? ¿Qué más o cuál es el valor añadido de esta metodología? El valor añadido de esta metodología es que con esta metodología nosotros consideramos la flexibilidad presente en la toma de decisiones gerenciales. ¿Y qué es esa flexibilidad? Pues entendemos por esa flexibilidad la capacidad que tienen los agentes económicos a adaptar, acomodar o cambiar sus decisiones en la medida que se va generando nueva información en el tiempo, a medida que tú vayas viendo cómo se va desenvolviendo el mercado o el comportamiento, digamos, de los escenarios que tú puedas haber planteado, originado al inicio en tu modelo. Entonces empecemos a hablar de la intuición, hablemos del VPN estático, del VPN con Monte Carlo y la idea de los árboles de decisión y la metodología de opciones reales, considerando esos efectos de incertidumbre a través de la simulación de Monte Carlo.
Entonces acá tenemos un análisis de VPN o de flujo de caja descontado estricto, un modelo estático, el cual como podemos ver tenemos que todos los flujos de caja son constantes en todo el momento del tiempo. Es un modelo estático, el cual asumimos que no hay incertidumbre porque asumimos que las variables son ciertas en el tiempo. Entonces al asumir cero incertidumbre tenemos que hay cero volatilidad. Por otro lado, vamos a introducir ese modelo de VPN o flujo de caja descontado, vamos a introducirle simulaciones en Monte Carlo, como bien habíamos mencionado anteriormente, para incluir o considerar los efectos de incertidumbre detrás de esos escenarios o detrás del proyecto que quiero yo modelar. En este caso, pues tenemos el mismo proyecto de 5 flujos de caja para los siguientes 5 años, pero en el cual estamos considerando que esos flujos de caja ya no son constantes, que esos flujos de caja tienen una variabilidad dada a esos componentes de incertidumbre, una volatilidad de estos flujos de caja. Entonces, en ese sentido, pues lo que necesitamos es, ok, acá ya hemos modelado muchos escenarios y muchas posibilidades, cada una con un rango de volatilidad que pueda tener cada variable o cada escenario que tú puedas medir. Entonces, bien, el poder conocer todos y los distintos y cada uno de los distintos escenarios en el cual se pueda modelar tu variable te está indicando o te va a poder indicar todas las posibilidades y medir el valor esperado, medir la volatilidad en todos y cada uno de esos escenarios que pueda tener tu flujo de caja, ¿ok? Para poder entender, eh, digamos, poder entender el comportamiento de todos estos y tomar decisiones en base a escenarios probabilísticos que puedan ocurrir en cada uno de esos escenarios y tomar la mejor decisión de inversión. Sin embargo, si bien este modelo está considerando, digamos, la medición de la incertidumbre, hay una parte de la incertidumbre que no se está modelando. Hay una parte o un enfoque o una arista de la incertidumbre que deja de modelarse en este análisis de simulación de Monte Carlo. Ello no quiere decir que el análisis de la simulación de Monte Carlo esté mal, está muy bien, porque esta arista puede existir como puede no existir, dependiendo del comportamiento o específicamente de la decisión en la cual yo me veo envuelto. Hay algunos tipos de decisiones en los que sí aparece o existe esta arista y lo ideal sería poder intentar medir esa particularidad, que también es otro punto de vista de la incertidumbre aparte o complementario al que hemos visto anteriormente. Y ese es el que nos da la metodología de opciones reales y lo que habíamos mencionado nosotros anteriormente, digamos que habíamos hablado sobre la flexibilidad presente en las inversiones o en las decisiones de inversión de los proyectos. Esa flexibilidad, por ejemplo, aquí cojamos un escenario, por decir algo, el escenario en el que la volatilidad era 20% para los flujos de caja del proyecto. En este caso, vemos pues el escenario base, el escenario de cero incertidumbre, que es la línea recta, y toda la fluctuación que tiene el flujo de caja en el tiempo, dada esa volatilidad. Acá podemos ver algunas particularidades, podemos ver que puede ocurrir escenarios en los que estamos mejor o la volatilidad o el posible escenario nos indica un mejor resultado que lo que nosotros esperábamos en un modelo estático o escenarios en los que tenemos un resultado menos favorable o no tan favorable como lo que nosotros habíamos esperado y así podemos ver a lo largo de todos los periodos de tiempo, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, digamos año por año. Entonces analizando esa particularidad, lo que nosotros vamos a ver es plantear posibles escenarios en cada uno o posibles escenarios de acción
en cada una de esas posibilidades de escenarios favorables o desfavorables a lo que yo tenía esperado. En este caso, como se puede observar en la gráfica, cuando yo tengo escenarios que son mucho más favorables que lo que había estimado originalmente, puedo crear o puedo recurrir a opciones de expansión, de crear valor. O por el contrario, cuando es menos o sucede algo desfavorable a lo que yo había estimado, poder crear opciones de abandono. Entonces, ¿qué es lo ideal de crear o poder crear opciones? La posibilidad de crear opciones, tanto para escenarios favorables como para escenarios desfavorables, nos va a permitir a nosotros poder, digamos, aprovechar esas ideas en la incertidumbre para agregar o ganar valor en tu decisión de inversión, sea que estés en escenarios favorables o desfavorables. No importa cualquiera de esos. En cualquiera de esos, tú puedes agregar valor creando o, digamos, estableciendo opciones para ellos. Entonces, la idea sería es establecer opciones para esos comportamientos. Entonces hablemos un poco del valor de la flexibilidad que estamos mencionando y cómo es importante y por qué es importante medirla. La evaluación por BAN o por BPN asume que una vez que la inversión ha sido realizada, la gerencia desarrolla un rol pasivo, es decir, decide invertir o no invertir, y luego pues de que suceda todo lo de evaluación, pues lo único que hace es mirar los resultados y compara si realmente sucedió lo que uno empezó a estimar. Y realmente más se preocupa en la parte de preinversión, en la cual evalúas, dice, ok, un solo estadio, evalúas, te sale que es tal invertir, pues invierte y una vez invertir ya decidió, ya no se preocupa mucho más por el proyecto. La evaluación por estos VPN a su vez desestima aquellas oportunidades abiertas por un proyecto, subvalorando la corriente de ingresos futuros que el mismo genera, como hablábamos hace un rato. Este valor de VPN desestima estas oportunidades, dado que si genera escenarios favorables podrías tú aprovechar esos escenarios favorables. O si se genera escenarios desfavorables, pues en cierta manera podrías, sabiendo o ya habiendo estimado previamente que esos escenarios favorables podrían ocurrir, pues lo que podrías hacer tú es buscar una manera de blindarte o coberturarte ante esos escenarios desfavorables, pues estimando poder perder, digamos, menos que o poder perder menos que lo que habías estimado originalmente. Entonces de esa manera también estás agregando valor. Un tercer punto es que la gerencia puede, por el contrario, agregar valor tomando decisiones a medida que se vaya pues conociendo información o se va desvelando la incertidumbre. En ese sentido, pues como hablábamos anteriormente, lo que nos permitirá es seleccionar la mejor alternativa posible en cada uno de esos escenarios, sean escenarios favorables o desfavorables, a lo que yo pueda estar planteando en mi proyecto o decisión de inversión. Hablemos un poco de la cuantificación del riesgo. Principalmente para cuantificar el riesgo tenemos, como en este caso, los 5 años del horizonte de inversión del proyecto y lo que nos dice este cono de incertidumbre, el cual vemos que se va incrementando en el tiempo, es que la incertidumbre incrementa con el tiempo. A mayor tiempo, o digamos, estamos hoy, para el siguiente año tenemos un grado de incertidumbre, de acá a 2 años tendríamos más incertidumbre, a 5 años más incertidumbre, a 10 años más incertidumbre. A medida que incremente la cantidad de años en el tiempo a futuro, habrá mayor incertidumbre de lo que pueda suceder con las variables inherentes en nuestro proyecto de decisión de inversión. Entonces, para evaluar justamente esos distintos comportamientos de incertidumbre en el tiempo, lo ideal es generar simulaciones, y esas simulaciones son las simulaciones de Monte Carlo. Entonces, con este concepto puedes entender ya que la metodología de simulación de Monte Carlo, que puedes atravesar con un VPN, no es algo disociado con esta metodología de opciones reales, sino que, sin embargo, o mejor dicho, ambas pueden funcionar como estrategias conjuntas. Primero hacemos la simulación de Monte Carlo, generamos los distintos escenarios de simulación,
calculamos y obtenemos una volatilidad de los flujos de caja y con esos datos empezar a evaluar posibles opciones reales que puedan presentarse en el proyecto que yo esté evaluando. Entonces, ¿qué es una opción real? Una opción real o la teoría de opciones reales pues se basa en el comportamiento de la teoría de opciones financieras. Esta metodología de opciones reales es el derecho, pero no la obligación, para tomar una acción. Puede ser diferir, ampliar, postergar, abandonar, expandir o contratar a un determinado costo por un determinado periodo de tiempo. Es decir, estas opciones, estas 6 mencionadas, tú puedes diferir una inversión en el tiempo, ampliar la inversión, expandir tu compañía, postergar la inversión, abandonar el proyecto. Entonces, diferentes opciones que tienes, dado el comportamiento que pueda tener o dada la información que se vaya desvelando, se pueda ir desvelando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que toda gerencia tiene ese derecho para evaluar todas esas opciones y agregar valor asumiéndolas. Sin embargo, lo importante o lo fundamental para esta metodología es identificar estas opciones y valorarlas hoy. ¿Ok? Valorándolas hoy puedo, digamos, estar en la tranquilidad de que voy a estar preparado en la posibilidad que suceda cualquiera de los escenarios que yo estoy modelando. Me preguntan si se recomienda tener flujo de caja menores a 5 años. No, la cantidad de años es indiferente. El modelo va a evaluar las opciones y los flujos y la simulación de Monte Carlo y todo, sea el flujo o sea el horizonte de inversión que se considere. Es importante tener en cuenta que el horizonte de inversión que se considera para un proyecto no es algo que se suma al azar. Recuerda que el horizonte de evaluación del proyecto o la cantidad de flujo de caja en años depende principalmente de la vida útil del activo principal de la inversión o de los activos principales de la inversión. Es por ello que hay que tener mucho cuidado para seleccionar este concepto. Y hablemos un poco de la ventaja de usar opciones reales. Como habíamos dicho, no importa en qué situación estés, si en escenarios favorables o desfavorables, lo importante es poder identificar que vas a estar en un escenario favorable, poder identificar que vas a tener un escenario desfavorable. Y teniendo esas posibilidades, si tú usas las opciones reales, entonces vas a poder agregar valor sin importar que estés en un escenario desfavorable o favorable. ¿Ok? Entonces de esa manera, al agregar valor, estás disminuyendo, en este caso, el riesgo. En el gráfico a la izquierda tenemos el escenario base con un modelo de VPN para, digamos, con simulación de Monte Carlo clásico. Pues tendríamos un histograma de frecuencias o una distribución de probabilidad como esta para mi variable, digamos, del VPN o la tasa interna de retorno o la variable de rentabilidad que yo esté evaluando. Sin embargo, al asumir esta teoría de opciones reales o al asumir una opción para evaluar mi inversión, puede ser de expansión, de diferir, de abandono o cualquier otra opción real, yo voy a disminuir el riesgo, ¿sí?, de mi inversión, porque la opción real en este caso sirve como una cobertura o como una estrategia de cobertura de minimización de riesgo. De esa manera, como puedes ver aquí, minimizamos, en este caso la desviación estándar, un nivel de riesgo al cual está expuesto, sometido mi proyecto, y en este caso también una consecuencia de este efecto, ¿sí?, al generar, como podemos observar en este segundo gráfico, un truncamiento de riesgo, se genera una curva más asimétrica, en este caso de sesgo positivo, generaríamos que la media también se desplace, es decir, el valor esperado que tendrías tú para tu proyecto se incrementa. Es por esto que yo te mencionaba anteriormente que agregas valor al proyecto porque el valor que tú esperas para el mismo se incrementa o mejora. Sea cual sea la decisión o sea cual sea la opción, sea de abandono, de expansión, de contracción, cualquier opción real te permite estos efectos. Empecemos un poco con una identificación de una opción real para entender cómo es que se podría cuantificar estas. Pues el ejemplo de una identificación de una opción real es que una empresa del sector de tecnología de información piensa incrementar la capacidad de sus operaciones a través de una ampliación de su planta de producción.
El proyecto plantea construir una primera planta para desarrollar la nueva línea en productos y anticipa algunas inversiones adicionales dentro de 3 años para ampliar la capacidad de planta e introducirse en nuevos mercados. La metodología del BPN clásica nos diría descontar el horizonte de 5 años el proyecto de flujos de caja proyectados, incluyendo la inversión en el año 3, es decir, en un solo flujo de caja, la inversión en el año 0 y la inversión en el año 3. Y tendrías un único escenario, y si lo metes con Monte Carlo varios escenarios, pero estás considerando la inversión en el año 3 de todas maneras como fija, como necesaria. Por otro lado, la metodología de opciones reales es más una metodología opcional, en el caso particular de esta inversión adicional dentro de 3 años. Evaluamos 2 fases. Una fase 1 es valorar el proyecto por el BPN tradicional con la inversión inicial para la construcción de la primera planta. Y evaluamos una fase 2 que es valorar la oportunidad de expandir o no al tercer año la planta. ¿Por qué? Porque el expandir o no va a depender particularmente de cómo se haya ido comportando en esos primeros 3 años, digamos, el mercado con respecto al producto que nosotros estamos ofreciendo. Y dependiendo de ello, pues nos convendrá o no expandir nuestra planta para atacar los nuevos mercados. Si no nos va bien, pues no tendría sentido generar una expansión de planta. Eso es lo que te valora la opción real. Entonces el van total al cual yo me estoy sometiendo sería valorar el BPN de esa fase 1 más el BPN de la opción real, que en este caso particular es la fase 2. Entonces ya para empezar a mostrar resultados o cálculos o ejemplos, vamos a mostrar un paralelo entre una opción financiera y una opción real. Bien, un rato me están preguntando, bueno, me dice Joel Vázquez, al parecer todo tiende a lo estático, estas técnicas de análisis de riesgo procuran evaluar las posibilidades que conlleven a no alejarse o mantener la línea de tendencia, pronóstico de valor del flujo de caja. No necesariamente que es que tienda a lo estático, sino que tú tienes escenarios que vas a ver que son favorables o desfavorables. Y lo ideal en este caso es empoderarte de esos escenarios para evaluar justamente, como tú no sabes, pues hoy no sabes lo que va a pasar en 5 años, ni lo que va a pasar en 10, ni lo que va a pasar en 1, evaluar todas las posibilidades, sean favorables o desfavorables en esos 5 años. ¿Ok? Obviamente tú vas a tener un valor esperado, pero no estás diciendo que ese valor esperado necesariamente sea lo que vaya a suceder. Entonces, dadas las volatilidades que yo estoy incluyendo, va a convenir adoptar una decisión u otra, y esas decisiones son las opciones reales que estamos planteando, que deberíamos poder identificar y plantear previamente al análisis. Miguel Ángel Luna me pregunta que una empresa grande como Pemex, donde las inversiones son de largo plazo, pueden utilizar la metodología de opciones reales con algún otro complemento o sistema de cómputo adicionales. Entiendo a qué te refieres a los softwares. Bueno, las inversiones, si son de largo plazo, no interesan realmente, porque los proyectos de inversión o las decisiones de inversión son mayormente de largo plazo. Por ahí no hay problema, entonces no habría ningún inconveniente. Y por el tipo de rubro, inicio, industria, no importa, esta metodología se ha usado para proyectos de TI, para proyectos de mineros, infraestructura, proyectos sociales, por eso no hay ningún inconveniente. En este caso, aquí si tú me dices con otro sistema de cómputo, realmente podrías modelarlo con Excel, pero tendrías que tener mucho manejo de Visual Basic, y sin embargo no te daría la misma, digamos, confianza en los resultados que obtenerlo con este software. Y personalmente también yo no conozco otro sistema en el mercado que te permita hacer análisis de opciones reales. No he escuchado, y eso que he investigado bastante sobre el tema. Bueno, Daniel Gutiérrez también me pregunta que cuál es la mejor metodología para calcular la tasa de descuento por el VPN, ya que para opciones reales es la tasa libre de riesgo. ¿Cómo sería comparable el VPN si la tasa de descuento es diferente?
Bueno, el caso es similar, Daniel, puedes hacerlo con la tasa libre de riesgo si quieres. Eh, bueno, en este caso es la misma tasa que tú usarías para evaluar el BAN inicial. Es la tasa medida como un costo de oportunidad de capital, ¿no? Y entiéndase pues este costo de oportunidad, cómo se considera pues usualmente proyectos como el rendimiento de la mejor alternativa de similar riesgo que dejas tú de hacer por invertir en ese proyecto. Se parte de una base en la cual menciona la tasa libre de riesgo, por el concepto que nosotros habíamos originalmente, que dice que, digamos, el activo libre de riesgo por excelencia son los bonos o bonos de tesoro americano y que ese es el activo libre de riesgo, entonces sería lo recomendable siempre en comparación con cualquier otra inversión. Entonces, el tema es ese, pero tú puedes plantear más dependiendo del nivel de riesgo en el cual te expongas. Si con la metodología del Capital Asset Pricing Model se puede estructurar una tasa de descuento apropiada para cada industria, para cada sector o para cada proyecto específico o empresa específica en la cual tú estés queriendo desarrollar o evaluar esta inversión. Bien, hagamos este paralelo entre una opción financiera y una opción real. Una opción financiera, en este caso una opción call, tiene el precio de la acción, el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento, pues la tasa libre de riesgo y la volatilidad de la acción. Esto es en una opción financiera. ¿No? El precio de la acción o el valor del activo subyacente o el precio del activo subyacente. El precio de ejercicio es el precio al cual se pacta la opción, la fecha de vencimiento, la tasa libre de riesgo y la volatilidad de la acción. En este caso, vinculemos esos conceptos a lo que nosotros podríamos encontrar en una decisión de inversión o un proyecto de inversión. El activo subyacente, en este caso, es el valor presente del proyecto, el valor presente de todos los flujos futuros que tiene el proyecto, el monto de la inversión del proyecto, en este caso funcionaría como un precio de ejercicio. El tiempo para tomar la decisión es la fecha de vencimiento, la tasa libre de riesgo funciona como el valor del dinero en el tiempo, como el costo de oportunidad de capital que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Y la volatilidad de la acción, en este caso, es la volatilidad de los flujos de caja en el cual puede estar sumergido el proyecto. Hay metodologías para la evaluación, métodos Black-Scholes es en el tiempo continuo, o metodología de árboles o enrejados binomiales que es en tiempo discreto. Usualmente es una metodología bastante usada para evaluar estos posibles escenarios, dada la volatilidad o dado el comportamiento que puedas tener o pueda tener el plantear cada opción en el tiempo. Bien, veamos un ejemplo. Antes de esto, evaluemos un ejemplo. Vamos a hablar un ejemplo de un proyecto de inversión, el cual teníamos un proyecto de inversión, es un ejemplo que hemos usado también en el webcast anterior de sensibilidad de proyectos de inversión. Tenemos un proyecto con varias variables inputs o variables importantes del modelo que podrían manejarse como drivers del mismo, y con este caso construimos o calculamos un flujo de caja y tenemos finalmente calculado el indicador de rentabilidad del proyecto. En esta primera instancia este es un escenario estático, un escenario que te dice que tu VPN estático, asumiendo, evaluando un único escenario, es de 506. Dada esta particularidad. Bien, nosotros sabemos que vamos a medir escenarios de medición de incertidumbre con estas variables y para ello decimos que mira, estas primeras variables hemos determinado que son variables que tienen su comportamiento de incertidumbre, que siguen el comportamiento de una distribución de probabilidad, en este caso distribución SPERT de probabilidad con estos parámetros de simulación. Con ello hemos generado todos estos distintos escenarios. ¿Sí? Para generar 10.000 escenarios para cada una de las variables y obtener finalmente 10.000 escenarios para tu VPN. Con ello hemos corrido la simulación de Monte Carlo, ¿sí? Como podemos ver en este gráfico, que lo hice previamente para optimizar el tiempo. Y tengo los 10.000 escenarios de mi VPN. Acá tenemos los 10.000 valores en el eje X que puede tomar el VPN y los ejes Y que podemos observar la frecuencia, digamos, de ocurrencia de los valores y la frecuencia establecida como probabilidades acumuladas. Por ejemplo, podríamos observar los estadísticos de TVPN luego de 10.000 escenarios de simulación y decir, mira, luego de 10.000 escenarios de simulación, el valor esperado de tu media
o de tu VPN es 520.71, y si tú comparas 520.71 con este 506, tú debes tener mayor confianza como valor esperado real de tu proyecto de decisión de inversión en estos 520.71. ¿Por qué? Porque estos 520 son el esperado de 10.000 posibles escenarios que tú has considerado en tu proyecto, donde el 506 solamente es uno de esos. Entonces, al ser 506 solamente uno de esos 10.000, pues obviamente es mejor tomar una decisión con mayores posibilidades o mayores opciones, mayores escenarios. Entonces, esta media es el valor esperado de todos esos distintos escenarios. Entonces, ese es un poco lo que nosotros mencionábamos anteriormente, cómo esta metodología de simulación de Monte Carlo le permite agregar valor a esta metodología estática de VPN. Pero sin embargo, seguimos con esta metodología de VPN. La metodología de opciones reales le va a dar un complemento, un condimento adicional a esta opción de metodología de VPN con simulación de Monte Carlo. Acá tenemos pues el valor esperado del VPN del proyecto, ¿sí? Del valor actual del proyecto. Tenemos también pues el monto de inversión, nosotros ya lo sabemos, pero también nos pide la volatilidad de los flujos de caja. La volatilidad de los flujos de caja usualmente hace referencia a la volatilidad, digamos, del VPN del proyecto. En este caso hemos calculado 10.000 escenarios de simulación. La volatilidad dentro de estos estadísticos usualmente es este coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación. Esa es una medida de volatilidad de los flujos de un proyecto. En este caso, este funciona como volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú al evaluar un proyecto primero y quieres incluir efectos de opciones reales? Primero evalúas, pues como siempre, un modelo estático. Luego consideras o determinas qué variables son las que tienen comportamiento de incertidumbre. Determinas cuáles son las funciones de probabilidad para cada una de las variables en comportamiento de incertidumbre. Y con ello luego modelas los n escenarios de simulación que tú quieras evaluar. Luego de ello y obteniendo estos resultados, puedes tener el valor esperado del BAN de tu proyecto con una simulación de Monte Carlo y también el valor esperado de tu volatilidad. Esos dos valores son las cosas que tú vas a necesitar para incluir en un escenario de opciones reales. Y en un escenario de opciones reales tendríamos esto, por ejemplo. Vamos a evaluar una opción de abandono. Dice, mira, una firma tiene un proyecto o capital y mediante el VPN o flujo de caja descontado, estima el valor actual del proyecto en 120 millones, VPN que habíamos obtenido. La simulación de Monte Carlo, ¿sí?, indica que la volatilidad de este valor de capital, en este caso estimado, es 25%. En el caso del proyecto como se estaba evaluando, en otro proyecto, digamos, ¿sí?, podrías decir que era el 96.23%. Y así cada proyecto tendrá una volatilidad de flujo de caja dadas las distribuciones y los parámetros que tú hayas asignado o obtenido en ella. Entonces es importante que estos dos datos o determinar que estos dos datos los obtienes tú del análisis y simulación de Monte Carlo previo. ¿Ok? Bien, suponga que una opción de abandono se crea, con lo cual se encuentra una contraparte y se firma un contrato que dura 5 años, de tal manera que para una consideración monetaria hoy, la firma tenga la habilidad de vender el capital o el proyecto a la contraparte en cualquier momento dentro de esos 5 años por un valor residual de 90 millones. Es decir, tú puedas evaluar, o dependiendo del comportamiento del mercado, puedas tener la posibilidad de deshacerte de tu proyecto en cualquier momento dentro de esos 5 años por una cantidad de 90 millones de dólares. Para este caso, tú dices, mira, considero una tasa libre de riesgo de 5 o un costo de oportunidad de 5%. Entonces nos pide evaluar esa opción real para saber cuánto valdrá la empresa o cuánto valdrá para la empresa adquirir esa posibilidad de abandonar el proyecto en cualquier momento del tiempo, es decir, evaluar la opción real. Entonces debemos plantear o especificar los datos que hemos obtenido en este caso. El valor del subyacente es 120 millones, que es este valor actual del proyecto. El costo de implementación son los 90 millones, ¿sí?, que costaría en la planta,
la volatilidad que lo tuvimos de Monte Carlo 25%, nos dice que los flujos de caja son 5 años, la tasa libre de riesgo 5 años. Ahora, ¿qué tipo de opción vamos a vincular? En este caso, el tipo de opción que vamos a vincular es una put americana. ¿Y por qué una put americana? Primero, put, porque estamos hablando de una opción de abandono que tiene bastante referencia o vinculación con una opción put o una opción de venta. Queremos deshacernos del activo subyacente. Por ello no son put. Ahora, ¿por qué una opción americana? Porque nos está diciendo tener esa habilidad de deshacernos del activo en cualquier momento del tiempo. Y el tipo de opciones que son en cualquier momento del tiempo, pues son las opciones americanas. Y evaluemos pues esos conceptos en el software. Ya hemos usado Monte Carlo con el Simulator y hemos obtenido la volatilidad de los flujos de caja con el Simulator y el esperado con el Simulator. El siguiente punto es calcular con el otro software que es Real Option Superlative Solver. Y con ese software nos va a permitir a nosotros evaluar la volatilidad de los flujos de caja. Nos genera este cuadro de diálogo. Vamos en este caso, como tenemos un único activo subyacente, crear un nuevo modelo de opciones para un activo único. Y aquí debemos colocar los datos que hemos obtenido nosotros. El valor del activo subyacente era 120 millones, el coste de implementación 90 millones, la maduración en año 5, la tasa libre del riesgo 5, no pagas dividendos, la volatilidad era 25%. Acá en pasos de árbol hace referencia a la cantidad de pasos que yo quiera que considere, digamos, crecimientos o caídas dentro del valor inicial que tiene el proyecto. El valor inicial que tiene el proyecto hoy es su VPN precisamente, es el valor que tiene el proyecto hoy. El valor que podría tener mañana es pues considerar ese VPN con incrementos o caídas dependiendo de la volatilidad con que se pueda considerar y cómo obtener esta volatilidad o obtener con esta volatilidad una tasa de crecimiento o caída en su valor. En este caso sumamos, tú puedes asumir una gran cantidad de pasos de árbol. Lo importante como concepto teórico es que sepas que a mayor cantidad de pasos de árbol que tú consideres, vas a tener una mayor o mejor aproximación en el resultado de este árbol binomial con respecto a la metodología Black-Scholes. Pongámosle 10 pasos de árbol. Y opción americana, por ahí no hay problema. Sin embargo, es importante que recuerdes que en este caso estábamos considerando también pues un valor residual, que nosotros teníamos que comparar el valor del proyecto con ese valor residual. Para ello vamos a generar una opción modificada que nos permite incluir esa variable extra que estoy incluyendo como valor residual. Pongámosle residual. El valor residual era los 90 millones. Y el paso de inicio de ese residual es 0. ¿Por qué? Porque tú puedes evaluar el residual desde cualquier momento del tiempo desde el primer año. Si es residual, valor 90 y en cualquier momento del tiempo. Bien, acá aparecen dos ecuaciones que yo debo considerar para el proyecto. Una ecuación del nodo terminal o una ecuación y una ecuación del nodo intermedio. Para la ecuación del nodo terminal, debo yo, para evaluar mi proyecto o ver si decido o no ejecutar la opción que he adquirido, debo generar un máximo entre el valor del activo y el valor del residual. Por ejemplo, en cualquier momento del tiempo, ¿cómo sé yo que voy a ejecutar la opción de vender por los 90 millones? Pues en cualquier momento del tiempo debería evaluar en cualquier escenario que me genere la volatilidad, poder evaluar cuánto vale en ese momento y en esa circunstancia mi proyecto y lo comparo con los 90 millones que me daría la contraparte. Por ejemplo, si el proyecto, digamos, en ese momento del tiempo vale
80 millones, pues te convendría ejecutar tu opción y venderla por 90. Sin embargo, si el proyecto en ese momento vale 125, pues te conviene o no te convendría ejecutar la opción porque valdría mucho más que el costo de ella. Entonces lo que tú tienes que comparar es el valor del activo en ese momento, el asset con el valor del residual, de la variable residual que tú has considerado. Ese es para el valor del nodo terminal, el último nodo de los árboles de decisión. Para la ecuación modificada de la parte del nodo intermedio de las opciones con expiración en cualquier momento del tiempo, lo que haces es también buscar un máximo entre el valor de la opción abierta en ese momento del tiempo, que en este caso se hace con este comando option open, y particularmente también comparado con ese activo residual. ¿Sí? ¿Cuánto sería esa opción comparándolo con el residual? Una vez determinada ambas cosas, tú puedes correr el modelo para obtener el valor de la opción, sea la metodología que tú quieras, con Black-Scholes, americana forma cerrada, europea binomial o americana binomial, y obtener el resultado aquí. Pero también este software te permite la creación de una hoja de cálculo para auditoría en la cual se muestren todas y cada uno de los posibles escenarios con el árbol de decisión. Pongámosle correr, se genera la opción, está evaluando los árboles, nos dice el valor de la opción modificada de 121.48, ese es el valor de tu opción, en este caso de abandonar el proyecto en cualquier momento del tiempo y de, digamos, usarlo como medida de cobertura. Y cuando tú generas eso, puedes observar que se creó un nuevo Excel, que es el Excel que usas de la hoja de cálculo para auditoría. Aquí tienes acá los valores inputs o supuestos que tú le indicaste, digamos, al momento de crear el software, y con estas obtienes cálculos intermedios, que son principalmente estos dos son los importantes: la tasa a la cual crecería el valor de ese activo subyacente o la cual caería ese valor de ese activo subyacente. Estas calculadas, como puedes observar, en función de la volatilidad y este paso de tiempo que has obtenido en la probabilidad neutral para cada caso. ¿Ok? Es importante notar esto. Y con esto te generas dos árboles: el árbol del activo subyacente y el árbol de la evaluación o la valoración de la opción. Primero, tú tenías que tu valor inicial del proyecto o el valor del activo hoy era 120 millones, el valor actual de tu flujo de caja. Entonces, 120 millones. Con estas tasas de crecimiento o caída, vamos a hacer que en cada paso del árbol que tú le quisiste dar 10 pasos, en 5 años, es decir, 2 pasos por año, que pueda generar distorsiones en su valor. Y puedes observar que también este árbol de decisión, perdóname, esta opción real, este árbol que se genera en la opción real, es una aproximación de ese cono de incertidumbre del cual hablábamos anteriormente. Para un siguiente paso del árbol, con esas dos tasas previamente calculadas, obtendríamos entre qué valores podría fluctuar el valor de tu proyecto o de tu activo subyacente, y así en cada paso del árbol, en cada año, puedes observar desde qué valor hasta qué valor fluctúa, ¿ok? Fluctúa el valor de tu proyecto. Hasta el final del quinto año, en el 10º paso, ves que el valor de tu proyecto fluctúa entre 20.49 hasta 702.93. Y acá es lo que tú tienes que comparar, un poco lo que hizo internamente el sistema o el software, es comparar como establecimos en la ecuación cada valor de este nodo terminal, de este nodo final, con respecto a los 90 millones. Acá el proyecto o el activo subyacente del proyecto vale 702. ¿Tú ejecutarías esta opción aquí? Pues usualmente no, vale mucho más, muchísimo más que lo que me pagarían por ejecutar la opción. Entonces, en todos estos escenarios que he sombreado, no te conviene ejecutar la opción porque el valor del proyecto es mucho mayor al que te pagaría si tú ejecutases esta opción. A partir de este punto aquí debajo, el valor del proyecto es 84.26, es mucho o es menor que lo que te pagaría por ejecutar la opción, digamos la contraparte. En este caso te conviene ejecutar la opción y que la contraparte te pague
y el valor de esos 90 millones, entonces a ti te convendría tener 90 millones que 84 o 90 millones que 59 o que cualquiera de estos valores que estás debajo. Entonces, ese valor que tú tendrías, porque realmente ya sabes que ejecutarías una otra opción, lo pones en este árbol de valoración. En los primeros puntos en los cuales era favorable, pones el valor del proyecto, y en los puntos en los cuales no era favorable, pones el valor que tú tendrías de ejecutar esa opción, los 90 millones. Entonces aquí lo que ya hacemos es al revés, es decir, desde atrás hacia adelante, ¿sí? De igual manera que acá con las tasas de crecimiento y las probabilidades, acá igual. Ya tenemos los valores que yo tendría como dinero si ejecuto mi opción en la parte final y evalúo ejecutar esa opción en cualquier momento del tiempo en esa conveniencia de tener o no valores cercas a esos 90 millones. ¿Ok? Para cada paso, mira, 589 me conviene hasta aquí evaluar el proyecto, entonces acá tenemos, mira, lo mismo y para pasos inferiores 90. ¿Listo? Y así vamos retrocediendo hasta encontrar este valor de este último nodo. El valor de este último nodo, dadas todas estas circunstancias que se puedan presentar en el tiempo, considerando, repito, partiendo de estos nodos finales y regresando con las tasas de caída, no, y considerando los efectos de poder ejecutar la opción en cada uno de esos recuadros, obtenemos este último nodo o nodo inicial, y ese nodo inicial es el valor de la opción que nosotros hemos calculado, ¿sí? Y aparece por aquí que nosotros hemos calculado para nuestra opción real. Ese es el valor de la opción que digamos que nos blindaría o que nos permitiría a nosotros coberturarnos ante esos efectos de volatilidad de nuestro proyecto. Bien, Javier Tordico me pregunta qué consideraciones hay que hacer para la valoración de empresas mediante opciones reales. Bueno, las consideraciones que debes tener tú son, primero, tú no evalúas o no evalúas un proyecto con esta metodología, sino lo que haces es evaluarlo con esta metodología siempre y cuando realmente exista o puedas identificar la presencia de una opción real. Como lo dije desde el principio, tú evalúas esta arista de la incertidumbre llamada flexibilidad siempre y cuando exista. Si no existe, no hay que forzar tampoco la situación. Entonces hay que identificar que realmente existe una opción real, identificar una contraparte con quien poder plantear la opción real, y en esos escenarios poder evaluar realmente ya esos escenarios que pueda generarme flexibilidad en las inversiones. Listo. Y es así como se evalúa un proyecto con la metodología de opciones reales, ¿no? Ahora la particularidad, un poco diferente ya para terminar y un poco solamente, bueno, no pensé explayarme tanto, mencionaré un poco el tema de árboles de decisiones. Árboles de decisiones es una metodología similar en la cual se puede incluir opciones reales, sin embargo, opciones reales no, se puede incluir simulación de Monte Carlo. Sin embargo, es importante mencionar que el mejor método dentro de estos o comparando estos dos para medir esa flexibilidad de las inversiones es este método de metodología de opciones reales. Y era importante dejar en claro que no era un método suplementario, digámoslo de esa manera, a la metodología de BPN con Monte Carlo, sino realmente es un método complementario a la metodología de BPN con el Monte Carlo. ¿Ok? Entonces, pues espero haber respondido a todas las preguntas que me han hecho con respecto al material que me están respondiendo. Pues escríbanme un email, ahora les adjunto mi dirección. Escríbanme un email a esta dirección, fernando.jauregui@softwareshop.com, y yo gustosamente les haré, pues les enviaré la diapositiva y el Excel de la misma. Ok, me pregunta Joelva, ¿es una opción real? ¿Es la herramienta que actualiza mi proyecto en tiempo real de acuerdo a la marcha del negocio? No, claro, pero no tanto como actualizar, sino es como que una opción real es la metodología que realmente considera el comportamiento que se vaya ejecutando con la información en incertidumbre.
Tú hoy no sabes qué va a pasar en los siguientes 5, 10 años o 15 o 20 que dura tu inversión y lo sabrás a medida vaya sucediendo. Pero mediante la volatilidad o las simulaciones de Monte Carlo sí podrías ir teniendo una idea si se van a generar escenarios favorables o desfavorables para tu proyecto. Entonces, en base a esos escenarios favorables o desfavorables, esa metodología opcional te permite tomar o apoderarte de esos escenarios y poder establecer opciones que te permitan agregar valor o aprovechar esos distintos comportamientos. Bien, de no pues mediar mayor pregunta, les agradecemos bastante la presencia en nombre de SofaShop y mío personal. Muchas gracias por el tiempo brindado. Realmente ha sido un placer estar con ustedes y nuevamente insisto, si quieren la presentación, escríbanme a mi mail, está en pantalla. Y no pues será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y pues y espero sus mails para enviar la información. Hasta pronto.